Buenos días, mi nombre es Kevin Bravo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta presentación vamos a estar conociendo un poco sobre los métodos de evaluación psicológico, algunos muy utilizados y reconocidos, otros quizás no podamos nosotros asociarlos, pero sin embargo va a ser un conocimiento que vamos a necesitar, no solamente para mí como psicólogo, sino también para ustedes, para que entiendan la importancia y la relevancia que tiene esta información hoy en día, en el cual estamos viviendo una situación complicada por la cual nadie escapa. Así que pues comencemos. La evaluación psicológica como disciplina de la psicología se sustenta en los instrumentos de evaluación como herramienta para recoger datos referentes a las características psicológicas de los sujetos, sobre las bases de la teoría que intenta explicar el comportamiento humano, lo cual constituye el arsenal tecnológico metodológico con que cuenta esta ciencia para realizar sus mediciones. Como podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de evaluación psicológica, pero más referenciado a lo que es la ansiedad. Como vemos, en el mismo nombre lo dice, evaluación psicológica de ansiedad. Vemos el test de ansiedad, escala análoga visual, inventario de ansiedad de Beck, escala hospitalaria de Anxiety y Depression, e inventaria de Anxiety también Trace State, inventario de fobia social y la escala de ansiedad de Hamilton, que es una de las muy populares hoy en día. En el test de ansiedad, este es el que más comúnmente nosotros vemos porque está, pues, precisamente también lo podemos encontrar en internet, está muy al alcance, consta siempre de entre 14 y 15 ítems que pues evalúan precisamente con ciertas preguntas, tratando de concretar el cómo tú te sientes, haciendo preguntas normales para pues obtener los resultados que nosotros necesitamos, y saber si estamos padeciendo algún tipo de ansiedad, si es una simple ansiedad o un trastorno de ansiedad, que es más complicado. La escala análoga visual fue utilizada por primera vez en 1988 en el ámbito de la estomatología. Se presenta generalmente como una línea horizontal de 10 centímetros, aunque puede mostrarse con varios diseños, pidiéndosele a los sujetos que marquen el punto exacto donde se encuentra el fenómeno, en este caso la ansiedad, teniendo en este caso en cuenta la distancia entre el 0 y el punto donde ellos colocaron en cómo se sienten. Y claro está que estamos evaluando del 0, como ya bien dije. Esto va a representar el nivel de ansiedad que el sujeto tiene. En el inventario de ansiedad de Beck es un cuestionario autoadministrado con gran aceptación para medir la ansiedad en adultos y adolescentes, que viene siendo utilizado tanto en la evaluación clínica como en la investigación básica de forma habitual. El inventario fue creado por Harold T. Beck en la década de los 80. Se trata de un cuestionario múltiple de 21 ítems. Este cuestionario describe los síntomas emocionales, fisiológicos y cognitivos de la ansiedad, siendo una prueba muy adecuada para discriminar la ansiedad de la depresión. Ahora, el inventario de Beck, la escala de Beck, se compone de 4 medidas. Inventario de depresión, que mide la intensidad de la depresión; el inventario de ansiedad, que mide la ansiedad, la intensidad de la ansiedad; y la escala de desesperanza. Se conoce como una medida de pesimismo y es capaz de presentar evidencia sugestiva de riesgo de suicidio en individuos deprimidos o individuos con antecedentes de intentos de suicidio, como pues bien coloqué aquí en la lámina. Este instrumento es más que todo específico para ciertas personas como en el de Hamilton, que sufren de trastornos psiquiátricos ya un poco más elevados, ¿no?
Ya cuando desde la ansiedad se va evaluando y teniendo ese proclive a sufrir de depresión, pero a nivel ya psicótico. Así que su uso articular está más indicado, ya que hace que el diagnóstico sea más preciso. Cada uno de los elementos del inventario es una descripción simple de un síntoma de ansiedad en cada uno de los 4 aspectos relevantes: subjetivo, neurofisiológico, autónomo. Este cuestionario es de relativa simplicidad. También se puede administrar por vía oral para personas con discapacidad visual. En la escala hospitalaria hay varios instrumentos descritos con el fin de evaluar la ansiedad y la depresión, como ya vimos anteriormente en la ansiedad de Beck, y pues más adelante vamos a estar viendo la ansiedad de Hamilton. Pero la mayoría de estos instrumentos fueron creados para utilizar en pacientes con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, este fue creado inicialmente para verificar los síntomas de ansiedad, depresión en pacientes hospitales o clínicas no psiquiátricos. Más tarde comenzó a utilizarse en pacientes no hospitalizados y en individuos sin trastornos. Este inventario, el inventario de Anxiety-Stress-Test, es uno de los instrumentos más utilizados para calificar y cuantificar los componentes subjetivos de la ansiedad. El estado ansioso retrata una respuesta transitoria relacionada con una situación de adversidad que se presenta en un momento dado, mientras que el rasgo se refiere a un aspecto más estable, la propensión del individuo a lidiar con una mayor ansiedad a lo largo de su vida. En el inventario de fobia social consta de 3 elementos que evalúan el miedo a la vergüenza y a la evitación. Para cada elemento del inventario se le pide al individuo que indique cuánto le ha molestado la situación en la última semana, y debe marcar una de las 5 opciones existentes, que va desde nada a extremadamente. La escala de ansiedad de Hamilton es uno de los cuestionarios psicológicos más utilizados para clarificar el grado de ansiedad que sufre una persona. Es por tanto un instrumento de diagnóstico, no es un instrumento de diagnóstico, sino un instrumento útil y eficaz para valorar el estado en que se encuentra el paciente, cuáles son los síntomas psicosomáticos, sus miedos, sus procesos cognitivos, etc. Podemos ver aquí la escala de Hamilton se compone de 14 elementos divididos en 2 grupos, con 7 elementos. El primer grupo comprende síntomas físicos de ansiedad. Los elementos se evalúan utilizando una escala Likert de 5 puntos que considere desde la ausencia hasta la alta intensidad de los síntomas. Esta escala fue creada especialmente para los que están padeciendo trastornos psiquiátricos, ya que los fenómenos investigados a menudo están asociados. El resultado no está influenciado por el orden de presentación. El inventario de 3, para establecerlo, se le pidieron a ciertos pacientes que ordenaran una lista de eventos estresantes y les otorgaran una puntuación específica a cada uno de ellos. El instrumento fue aplicado en varias veces y los resultados fueron siempre muy similares. Se encontró entonces que sí había una correlación entre la enfermedad y los elementos traumáticos o estresantes. En la evaluación psicológica del Mini-Mental, este instrumento nace de la necesidad, como otras muchas pruebas, de desarrollar diferentes métodos de evaluación necesarios para la psicología, precisamente para detectar problemas cognitivos, asociándolos a los diferentes tipos de trastornos, así como los diferentes grupos de información que existen. El test Mini-Mental se utiliza durante la entrevista clínica cuando es necesario evaluar el estado cognitivo en el que se encuentran
los pacientes para así poder detectar los problemas cognitivos que padecen. Este es el fin principal de este test. Algo muy importante que tenemos que saber sobre este test es que, como bien dice aquí la lámina, su administración se realiza por parte de una persona que esté familiarizada con el instrumento. Antes de administrarlo se debe realizar una entrevista con el paciente, consiguiendo de esta manera que el paciente realice el test en un ambiente de confianza y relajado. Es importante que la instrucción sean leídas de forma clara y precisa, siempre dentro de los límites que marca el protocolo. Su objetivo primordial consiste en la localización de deterioro cognitivo, como ya antes también había comentado, valorar la rigidez de ese mismo deterioro y continuar con las modificaciones que se producen en el paciente y evaluar el resultado del tratamiento evaluando al paciente. Con el test de evaluación cognitiva en Montreal, en MoCA, en sus siglas resumidas, se pretende evaluar las áreas de atención y concentración, así como otras funciones cognitivas, entre las que cabe señalar la memoria, la habilidad visoespacial, el lenguaje, el cálculo, el razonamiento y la orientación. Compete los siguientes aspectos: orientación, memoria a corto plazo, función ejecutiva, habilidades del lenguaje, abstracción, denominación de animales, atención, prueba del dibujo del reloj también, y por medio de estas evaluaciones de cada uno de estos puntos, las puntuaciones pueden oscilar entre 0 y los 30 puntos. El mismo test ha sido empleado en diferentes escenarios que van desde la atención comunitaria a la salud hasta el servicio de urgencia y demás establecimientos hospitalarios.